Amigos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a Debate con Nacho Castillo. Hoy con una particularidad. Nacho Castillo no está ni estará las próximas 2 semanas. Se fue de vacaciones, muy merecidas por cierto, y quien les habla, Alex Pineda, ha sido y será el encargado de conducir esta entrevista durante este periodo. Iniciamos dando un agradecimiento especial a la vicepresidencia de esta empresa, de la Corporación Salvadoreña, a la vicepresidencia de Noticieros, también al Consejo de Directores de Noticieros de TCS, por la oportunidad que me dan de conducir este espacio de entrevista mientras Nacho está de vacaciones. Y por supuesto también pedirle a usted, amigo televidente, que no le cambie el canal todavía, que me dé por lo menos media hora de prueba. Esta es la primera vez que conduzco un espacio de entrevistas y el compromiso justamente es con usted. Vamos a hacer las preguntas que usted le tendría que hacer a los funcionarios públicos, a las personas que están para darnos respuesta a los diferentes problemas que enfrentamos a diario los salvadoreños. Hoy con nosotros el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Augusto Cotto, hablando sobre la seguridad pública. Comisionado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Alex. Y bueno, el que tendría que ser bienvenido soy yo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Digo, porque yo ya había estado aquí algunas veces, pero me alegra mucho que puedas conducir este programa. Y es que tenemos que hablar de esto, director, es ese repunte de homicidios que tienen los salvadoreños muy pendientes y también muy preocupados. En 4 días, 100 homicidios, el cuarto repunte en lo que va del año. Comenzó todo este pasado sábado, ¿verdad? Con más de 20 homicidios y no ha bajado desde entonces, por lo menos hasta el momento. Recientemente, hace un par de minutos, la Fiscalía General de la República acaba de compartir en su cuenta de Twitter la siguiente información. La tienen los amigos ahí en pantalla. La Fiscalía de Chalatenango reporta el homicidio en el Cantón San José por el rastro municipal. La víctima es un soldado destacado en la 4ª Brigada de Infantería, esto es en el Paraíso, Chalatenango. Es el segundo militar asesinado el día de hoy. Ayer fueron 2 policías, Howard, que también perdieron la vida a manos de la delincuencia. Y repito, en los últimos 4 días, 100 homicidios. He escuchado de diferentes actores encargados de la seguridad pública, desde su persona, pasando obviamente por el ministro de Justicia y Seguridad, diferentes versiones sobre lo que esto ha venido provocando. Uno de ellos era que la Mara Salvatrucha había ordenado el incremento en los homicidios y atacar principalmente a los integrantes de la facción de la Mara MS-503. También habíamos escuchado el reporte de que lo que había pasado es que al quedarse los cabecillas detenidos y ser trasladados al penal de seguridad de Zacatecoluca, quienes se habían quedado en la calle, los pandilleros en la calle, al no tener una cabeza que les estuviera dirigiendo, habían decidido ellos tomar la justicia y comenzar, no tomar la justicia, más bien, habían decidido ellos incrementar los homicidios. Ahora hemos escuchado la versión de que la idea es presionar a las autoridades para que flexibilicen las condiciones en los centros penitenciarios. Alguien me decía, mira, ya son 3, 4 versiones que las autoridades están dando, pareciera que no hay certeza de lo que está ocurriendo. ¿Es esto cierto? No creo que eso sea cierto, Alex. Lo que pasa es que los factores que generan esto no son únicos. De hecho, nunca lo han sido. Déjame puntualizar algunos datos porque efectivamente el día sábado, es decir, veníamos de un incremento de homicidios los últimos días del mes de septiembre, primeros días del mes de octubre, pero esto se había logrado controlar en alguna medida, aunque siempre hemos hablado de que en perspectiva los homicidios que suceden en el país son muchos, pero para esta dinámica o tendencia a la baja que habíamos venido trayendo, pues esto venía a ser el tercer evento a finales de septiembre, principios de octubre, en que esto no sucedía. ¿Cómo se logró controlar, perdón, Howard, este tercer incremento de homicidios, este tercer repunte? ¿Cómo se logró controlar? Hubieron varias acciones de carácter territorial, pero podríamos mencionar varios elementos, pero quizás me centraría en el más importante. Nosotros, a través de nuestras unidades de inteligencia y de investigaciones, logramos determinar que habían 5 individuos, todos libres, todos pertenecientes a la MS y, por cierto, todos pertenecientes a la misma estructura
de la MS, una estructura que opera en el occidente del país, que habían incrementado u ordenado el incremento de los homicidios. De hecho, te quiero decir que si tú analizas los homicidios de ese periodo, en esto es otra cosa, ya hablaremos de ello, pero en ese periodo los homicidios se habían concentrado sobre todo en el occidente del país, ¿verdad? Y hablamos de Santana, Sonsonate, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos muy rápidamente en la generación de detenciones para ciertos individuos. Estos 5 individuos fueron trasladados la semana pasada al penal de máxima seguridad. Ya se habían detenido anteriormente, estaban en Bartolinas de la Policía Nacional Civil, con eso habíamos logrado neutralizar. Para nosotros fue un periodo muy complicado porque, si tú recuerdas, también esa situación se generó un fin de semana, aunque empezó a ser más claro, con más detalle, un día jueves. Sí, es aquel fin de semana donde hubo 40 homicidios en un solo día. Exactamente, pero luego sucedió, Alex, que nosotros detuvimos al cabecilla principal que estaba articulando esto, y si tú te fijas, el día lunes de esa semana logramos una disminución. Ese día, a diferencia de esos días en que había habido 40 o más de 30 homicidios, hubieron 16. Ahí, entonces, vemos con claridad que él no era el único generador de este tipo de acciones. Y empezamos una labor de búsqueda y detención que logramos en los próximos días, a pesar de que el traslado a Zacatecoluca fue después de otros 4 individuos más. ¿Sabe por qué le preguntaba, Howard? Porque también se escuchó aquella versión de que entró una camioneta misteriosa al penal de Zacatecoluca, que no le habían hecho registros, que había entrado violentando los protocolos de seguridad del penal, que a saber quién había entrado en esa camioneta, que a saber qué habían metido al penal de Zacatecoluca y que a saber quién había salido del mismo. Sí, eso se generó. Ya luego las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública esclarecieron esto. Yo lo comparto y lo respaldo porque obviamente, por respeto a las competencias que cada quien tiene, el control en centros penales no es algo que le corresponda a la Policía Nacional Civil, sobre todo los custodios dependen de otra estructura orgánica. Y por eso es que nosotros no nos pronunciamos mucho sobre eso, pero yo cuando digo lo respaldo es porque yo particularmente también estuve cuando se analizó y se discutió medidas que podían, lejos de ello o lejos de lo que se pudo haber insinuado, fortalecer los niveles de hermetismo, por llamarle así, de salida de información del centro penal. ¿Y es cierto que sancionaron a un agente de la policía quien habría dado esta información, trasladándolo? Sí, él fue trasladado a la delegación de Cabañas, pero por un evento que no se refiere al hecho de haber brindado esta información, sino que él se tomó atribuciones que no le correspondían y de forma fuera de lugar empezó hacer señalamientos directos contra el director del penal sin tener pruebas de nada. Hay que recordar que el director del penal es un subcomisionado de la Policía Nacional Civil. No tiene nada que ver con eso. Él dice además, que teme por la vida y que no sé qué. Sí, pero incluso hizo un procedimiento que yo considero al contrario de lo que una buena intención en pro de la institución debió haber hecho. Llamó primero a los medios de comunicación antes de hacer una verificación interna de que si lo que él pensaba estaba pegado a la realidad o no. Pero eso tiene que ver con otras cosas. Yo definitivamente estoy convencido que en el centro penal las medidas que se estaban tomando o se están tomando son en función de fortalecer el hermetismo del centro penal en cuanto a salida de información. Entonces, ¿por qué llegamos a esta plática? Llegamos porque nosotros ese día lunes en que habiendo hecho una captura, ¿verdad? Vemos que las decisiones también trascienden a otros actores de la MS. Emprendemos una búsqueda y tenemos éxito esa misma semana. Esa misma semana nosotros en total logramos detener a 5 individuos
que posteriormente trasladamos al centro penal. Los medios de comunicación estuvieron ahí, de hecho TCS dio una importante cobertura y los trasladamos. Ese es como el tercer evento en el año de esto. Y ahora nos enfrentamos a un cuarto evento en el cual, para tener más detalle de lo que tú dices, fíjate que veníamos con 9, 6, incluso 13 homicidios, pero ya entonces el sábado tenemos 24, el domingo 29, el lunes 23, el día de ayer 24. Es un notorio incremento en los homicidios. Y a esta hora de la noche, las 8:11, ¿tiene reporte de cuántos homicidios hoy? No tengo hoy? el reporte, pero hasta hace un rato teníamos ya 11 homicidios. 11 homicidios. Puede ser que hayan más, tendríamos que verificar ahorita, pero sí es muy probable que el día de hoy tengamos una cantidad similar. No podemos especular sobre eso, pero es decir, si tu pregunta va en el sentido de que este día se haya roto esta tendencia en los últimos 4 días, te lo digo muy claro, no, ¿verdad? Nosotros entonces estamos enfilando nuestro esfuerzo a esa misma dirección, porque esto hay que analizarlo en perspectiva, es decir, es difícil hacer un análisis solo por una valoración de un día a día, sino que hay que hacer una valoración más amplia. Y lo que es claro, tanto en la primera como las siguientes 3 situaciones en este año en que hemos tenido este incremento de homicidios, vemos una clara intención, y aquí me voy a referir a los elementos que tú vertiste inicialmente, porque no son contradictorios. Hay una clara intención específicamente de la pandilla MS de incrementar los homicidios, y aquí nos vinculamos a otro. ¿Por qué tienen interés en incrementar los homicidios? Eso por un lado. Y por el otro, ¿y qué pasa con la otra pandilla, la 18, Revolucionarios y Sureños? Sí, podemos hablar de eso, pero quiero centrarme ahorita en esta parte para lograr explicarlo bien. En primer lugar, la MS actúa como también las otras pandillas han actuado en su momento, utilizando el homicidio como un mecanismo de presión. En cada coyuntura lo han hecho de forma diferente, pero en esta coyuntura y en todo este año, lo que más le ha afectado a la pandilla MS, también a la 18, pero en este caso estamos evaluando la actuación de la pandilla criminal MS, hay una especie de desconcierto en las expectativas que ellos tenían en cuanto a las medidas extraordinarias. Ellos, a través de la intercepción de las comunicaciones desde centros penales o de otra índole, siempre habían venido manejando, Alex, hasta incluso más o menos mediados de este año, siempre habían venido manejando que había que esperar un poco, porque era insostenible que el gobierno pudiera tener las medidas extraordinarias al nivel que las tenía. Incluso parte de la estrategia que él ha visto fue, y lo digo con toda claridad, tenemos, decían ellos, que vincularnos a un esfuerzo en el cual tratemos de convencer a la gente y sobre todo al exterior del país que nosotros, miembros de estructuras criminales y todo, somos víctimas de este sistema. Y afuera, es decir, nos atropellan nuestros derechos, en los intercambios de disparos matan a nuestros compinches o miembros de pandillas, una serie de aspectos que ellos creían en su momento que iban a hacer que las medidas extraordinarias no duraran lo que han durado. Y las medidas extraordinarias en la línea, y eso lo quiero dejar bien claro, de no negociar por ninguna razón con la pandilla, la respuesta del Estado fue: si tú, pandilla MS 18, la que fuera, tienes una actitud de incrementar los hechos delictivos para disminuir el rigor de las medidas extraordinarias, lo que vas a tener es más rigor, ¿verdad? Y esa es la línea, y por eso en su momento yo he dicho, la estrategia es clara.
no negociación con las pandillas, mantener las medidas extraordinarias y perseguir a quienes cometen estos hechos. Pero en el entendido, eso debe quedar bien claro, Sí. de que estos incrementos de homicidios son una acción instrumental de la pandilla para presionar hacia las medidas extraordinarias. ¿Y la MS-503 a dónde está? Porque también he escuchado También. la versión de que la MS-503 en alguna medida habría tenido algún acercamiento con el gobierno. No, No. la MS-503 no ha tenido ningún acercamiento con el gobierno ni algo que se le parezca. Eso no es Sí, cierto. ¿el periódico Eso- electrónico El Faro? No, eso no es cierto. Eso no es cierto, pero lo que sí es cierto es que hay una parte de la MS que se autodenomina 503 que no está de acuerdo con muchas acciones que realiza la MS. Eso es cierto, eso es evidente. Perfecto. Incluso individuos con el rostro destapado, diciendo que son miembros de pandilla, que por cierto se logran identificar y establecer su identidad, y nosotros hemos corroborado que en efecto son miembros de estas estructuras criminales, ¿verdad? Lo han manifestado públicamente. Ojo, hay que decir con claridad, Alex, que esta disconformidad que ha llevado a que la MS tenga un grupo que no está de acuerdo con las acciones que realizan, de ninguna manera estamos diciendo nosotros que lo hagan en beneficio del país ni de la ciudadanía, sino que ellos buscan modificar en alguna medida las formas de continuar delinquiendo. Porque al final de cuentas continúan siendo los que apoyan a este grupo o a este grupúsculo, ¿verdad? Continúan siendo y continúan teniendo una línea de acción criminal. Me están pidiendo una pausa, Howard. Tenemos que hacer una pausa. Dejo una pregunta planteada nada más. ¿Está funcionando la inteligencia? Digo porque si sabían de que se iban a mantener estas medidas extraordinarias y estaban esperando una reacción de esta manera de parte de las pandillas, ¿por qué no se anticiparon? ¿Por qué no los cercaron? ¿Por qué no buscaron retirarlos de las calles, llevarlos presos antes de que gente inocente, que es la mayoría, según el reporte de la misma policía, es la que está perdiendo la vida? Con eso regresamos después de la pausa. ¿Le parece? 8:18. Estamos platicando con Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil. Ya volvemos. Entonces le preguntaba yo en el bloque anterior, ¿qué pasa con la inteligencia de la policía? ¿Está funcionando? ¿Por qué no se anticipan al accionar de las pandillas? No, claro, nuestras unidades de inteligencia funcionan y funcionan bien. A ver, en la opinión pública por lo general, tú y los medios de comunicación dan cobertura, y es lógico que así sea, a eventos como los que estamos viviendo ahorita. Pero difícilmente puedes tú deducir el efecto que tiene el hecho de haber hecho un buen trabajo, ¿verdad?, en otros periodos en los cuales las tendencias de los delitos en general puede haber estado bajando, ¿verdad? Entonces, tú te encuentras con este año 4 momentos en los cuales hay un incremento. Pero si tú me preguntas por inteligencia e investigación criminal, tendría que hablarte por esos múltiples momentos en los cuales no vivimos esta situación. Y porque eso también hay que ponerlo en perspectiva. Mira, Alex, hasta el día de ayer, el año pasado, habían 4.412 homicidios. Este año hay 3.133, es decir, 1.279 homicidios menos. Eso también lo tienes que poner en perspectiva y preguntar qué ha pasado para que haya esa disminución. ¿Los planes de seguridad están dando resultado? Claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay una actitud de esta pandilla a matar indiscriminadamente. Hay que luego explicar a qué me refiero con esto de indiscriminadamente, para tampoco generar alertas que no sean necesarias, pero de matar indiscriminadamente con el único objetivo de al siguiente día ver en los medios de comunicación
cuántos homicidios se cometieron. Es decir, hay que tener bastante claridad. Yo entiendo que el papel de los medios es eso y siempre lo voy a respetar. Es ese, perdón, y siempre lo voy a respetar. Pero claro que las pandillas están cometiendo estos homicidios con la esperanza de que al siguiente día en los medios de comunicación estos homicidios se reflejen. ¿Qué ganan ellos con eso? Bueno, presionar, porque aquí estamos discutiendo precisamente sobre eso y las preguntas que tú haces es, los planes están funcionando, hay que variar, las medidas extraordinarias no sirven y entonces en esa parte, ¿verdad? Las pandillas sienten que van logrando el objetivo de convencer por miedo o por la razón que sea a que el hecho de que ellos continúen cometiendo homicidios debe ser algo ante lo cual el gobierno, la policía y la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República deba ceder en concesiones para que eso no continúe sucediendo. Howard, ¿son las pandillas el enemigo a vencer? En gran medida, sí. Es decir, Alex, por ejemplo, si tú revisas, ¿verdad? Sobre todo cuando se dan estos incrementos así de homicidios, ves que prácticamente la totalidad son cometidos por pandillas. Casi siempre la pregunta de los periodistas es, ok, si hubieron 10 muertos, ¿cuántos de esos muertos son pandilleros y cuántos no? Porque a la opinión pública le puede interesar mucho responder a la pregunta quién está muriendo, pero también tienes que hacerte la pregunta quién está matando, ¿verdad? Y ahí, cuando tú ves, se demuestra con toda certeza que la gran mayoría de homicidios son cometidos por miembros de pandillas. Luego tienes que analizar también quiénes son las víctimas, podemos entrar a discutir un poco sobre eso, pero obviamente si tu pregunta es, ¿las pandillas son el enemigo a vencer? La pregunta es un poco cerrada, pero yo creería que hay que hacerla o dar la respuesta de que efectivamente las pandillas son las organizaciones criminales de este país que más violencia y más homicidios generan en El Salvador. Eso es indiscutible. La moral de la plana policial, ¿cómo se encuentra? Hoy en la mañana escuchaba yo un análisis de alguien que decía, mira, la policía ha bajado el ímpetu. Es que se nota que el espíritu ya no es el mismo. Se desarticularon algunas unidades especializadas, ¿verdad? Como por ejemplo las FIRT, que eran las Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio. Hay un grupo de tarea grupo de tarea antipandillas que también se organizó y que ya no está funcionando. Es decir, pareciera ser, dicen, que esa moral de la policía está golpeada hasta cierto punto. No, yo creo que no, y yo creo que quien hace ese planteamiento, hay razón de que se piense así, pero para eso hay que conocer muy bien la estructura orgánica de la policía y los movimientos y adecuaciones que se realizan internamente. Es aceptable un comentario desde alguien que lo puede estar viendo de afuera, pero visto desde adentro, y ya que lo preguntas, la situación es diferente. En primer lugar, las FIRT jugaron un papel y son precisamente las unidades que dieron paso a la creación de las secciones tácticas operativas, que son incluso el doble de lo que componían las FIRT y tienen un despliegue territorial prácticamente absoluto en todo el territorio nacional, en las 19 delegaciones. Es decir, con la creación de las secciones tácticas operativas, nosotros hemos dado un salto de calidad en la presencia territorial. Lo mismo pasa con la FES. En cuanto a antipandillas, nosotros hay que entender que si la mayoría de crímenes en este país son cometidos por estructuras de pandillas, todas las unidades policiales, de investigación me refiero, están volcadas a conocer casos en los cuales la participación criminal es de pandillas. No podríamos pensar, porque sería ilusorio y además poco apegado a la verdad, que cuando existía una subdirección de antipandillas, solo la subdirección de antipandillas atendía casos generados por la pandilla. Eso no es así. Es decir, porque el delito, ¿verdad?, profesionalmente y de acuerdo a la organización de todas las policías del mundo, se organizan, valga la redundancia,
por tipos delictivos, Ok. no por estructuras criminales. Pero eso al contrario, eso lo que hizo fue armonizar y lograr acoplar el trabajo central en materia de investigación con el trabajo territorial desplegado en las 19 Y no se delegaciones. teme, por ejemplo, que la imagen que se lanza es que están improvisando, porque primero arman un grupo, luego se dan cuenta que no va por ahí la cosa, lo desarman, tratan de armar otro por otro lado, después sale otro, y entonces pareciera ser esa improvisación. ¿No se teme caer en esa percepción? No, yo creo que de hecho los medios de comunicación están para eso también, ¿verdad? Para tener una posición y esclarecer o aclarar las situaciones que se viven. En algunos de los casos de los cuales hemos platicado hasta hoy, Alex, resulta que son hechos que se han dado a lo largo de mucho tiempo. No ha sido todo de un día para otro, ¿verdad? Con lo cual está claro que hay un ajuste. En lo otro no, por ejemplo, en lo de la FIRT, esto fue claro. Lo que históricamente desde el surgimiento de la Policía Nacional Civil nosotros hemos tenido en nuestra estructura orgánica es secciones tácticas operativas. Lo que sucedió con la creación de la FIRT fue un proceso de concentración de las secciones tácticas operativas para atender una problemática delictiva del momento. Y luego iniciamos, por cierto, y aquí debo aclararlo, con el apoyo de la cooperación internacional, específicamente de los Estados Unidos, empezamos a esas fuerzas de intervención y recuperación territorial a sacarlas por bloques, ¿verdad?, de la situación de la actividad operativa, sí, para realizar medidas o acciones formativas uniformes que le dieran carácter integral a la acción de todas las secciones tácticas operativas independientemente de dónde se encontraran. Entonces nosotros a la FIRT le fuimos sacando un grupo, lo formábamos porque no los podíamos sacar todos de un solo, los integrábamos al trabajo territorial, sacábamos otro grupo, pero con una ventaja cualitativa, y es que todos recibían el mismo proceso formativo. De tal suerte que hoy te encuentras con los que eran la FIRT en las secciones tácticas operativas y sin importar si esa sección táctica operativa está en La Unión o está en Aguachapán, los procedimientos son idénticos, funcionan de la misma forma. Perfecto. La siguiente pregunta quizás sea un poco injusta, fíjese. En la escala del 1 al 10, ¿usted qué tan efectivo califica el trabajo de la policía, tomando en cuenta que 1 es nada efectivo y 10 es muy efectivo? En esa escala, ¿a dónde ubica el trabajo de la policía? Es difícil, ¿verdad? Yo creo que responder algo así, disculpa que te lo diga así, pero me parece muy mecánico. Yo creo, hay que entender que el fenómeno delictivo tiene un comportamiento que va más allá de una valoración del 1 al 10, ¿verdad? Sí, claro. El fenómeno delictivo aquí y en cualquier lado, a nosotros nos afecta muy fuerte, ciertamente, pero tiene en sus características las mismas dinámicas. Es decir, la policía cualifica su estructura a fin de atacar y ser efectiva en la acción criminal de ciertos grupos, en este caso las pandillas, y las pandillas también van buscando acciones que superen esa acción o esa efectividad de la policía, y la policía busca otra vez ser más efectiva. ¿Y no se ha llegado al punto en que la pandilla ha sobrepasado la capacidad de la policía? No creo que haya sobrepasado la capacidad de la policía, al contrario. Fíjate una cosa que para mí es interesante. Iniciamos esta plática diciendo que hay un incremento a la cantidad de los delitos, de homicidios sobre todo, en 4 diferentes momentos. Sí. La pregunta sería, ¿ellos lo están haciendo porque se sienten fuertes? ¿O porque han visto que ese periodo en el cual creían que las medidas extraordinarias iban a terminar, nunca llegó? Y que lejos de eso, cuando hay un recrudecimiento de la acción criminal, la policía toma una acción de endurecer las acciones, las investigaciones, la presencia territorial para ejercer un mayor control. Y que habría que preguntarse, Alex, porque en esto hay que decir algo, se tiende, y tú me lo preguntaste, a medir o a buscar la medición del estado moral de las fuerzas del Estado, pero casi nadie se preocupa
por hacer una valoración profunda y exhaustiva del estado moral de las estructuras criminales. Y obviamente medirlo es mucho más difícil, ¿verdad? No tenemos acceso a los cabecillas de pandillas, a los territorios a donde ellos están, etcétera. Pero en el flujo de información que la policía tiene a través de inteligencia e investigación, sí puedes ver con claridad los niveles de preocupación o los niveles, el estado anímico también de esta estructura Además, mal criminal. haríamos los medios, imagine usted, estarle prestando cámara a un cabecilla de pandillas para que diga quién sabe qué cosas. Mal haría porque es lo que buscan. Por supuesto. La Fuerza Armada, ¿qué papel está jugando dentro de todo esto? Porque si bien es cierto, la policía está haciendo el esfuerzo y está ahí en el territorio, dándose con todo, pues de repente llega la Fuerza Armada en una especie de apoyo, ¿verdad?, a la corporación policial. Y eso prácticamente es lo que ha pasado en San Salvador con este plan que se implementó hace algunas semanas, director. Esa es la percepción. Sí, y fíjate que el criterio o el espíritu no ha variado. Y te lo digo con certeza, no ha variado desde la firma de los acuerdos de paz, desde la creación de la policía. El concepto que hoy tú ves en el centro, el concepto operativo me refiero, es el mismo concepto que hemos utilizado siempre. ¿Cuál es? El de apoyo de la Fuerza Armada Pero antes era a en la el campo, seguridad. grupos de tarea conjunta. Bueno, no solo en el campo, también lo hemos tenido en las ciudades, no solo en San Salvador. Por ejemplo, los grupos conjuntos de acción comunitaria, GECAC, que tienen muchísimos años de existir, tú los conoces, son grupos donde están 2 policías, 3 soldados, 1 policía, 2 soldados, que puede variar en dependencia de las circunstancias operativas o disponibilidad de personal, son una modalidad operativa que nosotros hemos usado por mucho tiempo. El apoyo de la Fuerza Armada en acciones operativas, cuando ya se ejecutan órdenes de captura, por ejemplo, el apoyo en el cerco perimetral o en otro tipo de acciones, siempre ha estado ahí. La presencia de la Fuerza Armada en el apoyo al control, al entorno de los centros penales, en las fronteras, siempre ha estado ahí. Es decir, lo hemos tenido a lo largo del tiempo. Ahora, si te quieres referir al apoyo que la Fuerza Armada da en San Salvador, podemos dar algunos detalles. Y lo hacemos cuando regresemos de la pausa, ¿le parece? Bueno, 8:35. Ya volvemos, estamos platicando sobre la seguridad pública con el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Howard, habíamos quedado en el bloque anterior, antes de ir a la pausa, que hablaríamos acerca del trabajo que se está desarrollando aquí en San Salvador, específicamente la capital, y cómo la gente está pidiendo, casi con urgencia, más presencia de la policía, de la autoridad en los municipios del Gran San Salvador, que no se concentren solo en la capital, sino también en los 18 municipios restantes del área metropolitana e incluso más allá, porque dicen ellos, mira, aquí en la Campanera los necesitamos, aquí en Popotlán los necesitamos, allá en Altavista los necesitan, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Alex, te quiero comentar, porque yo creo que es bueno también dar algunos resultados, pero quiero comentarte lo siguiente. A ver. En primer lugar, dentro de las medidas que se han estado tomando en el municipio de San Salvador, se ha trabajado bajo el concepto siguiente, que hemos procurado respetarlo mucho. Hemos concentrado mayor cantidad de personal en San Salvador, hemos pedido un apoyo adicional de la Fuerza Armada, pero ninguno de estos apoyos o refuerzos para San Salvador ha implicado que ningún otro municipio de San Salvador pierda ni una sola persona. ¿Y de dónde se ha nutrido este plan entonces, en términos de agentes, número de agentes? Ahí vamos. En primer lugar, hemos tomado en cuenta la participación más activa de unidades centrales, ¿verdad? Y de otras delegaciones que tienen una menor incidencia delictiva. Pero de las delegaciones, lo que ha salido es la menor cantidad posible de personal y hemos involucrado directamente en el plan de San Salvador a unidades
que ya de por sí tienen una presencia centralizada y que tienen competencias a nivel nacional, pero que están haciendo un sobreesfuerzo en el plan de San Salvador. ¿Y por qué aquí en San Salvador, Howard, perdón? Bueno, porque San Salvador es un municipio que se ha caracterizado por tener una incidencia delictiva alta, ¿verdad? Tal vez comparativamente no lo veas así porque también la cantidad de población que aquí hay es mayor, pero en cifras absolutas había o se ha tenido mayor incidencia no solo en homicidios, sino también en otros tipos delictivos. Y la afluencia de gente en el municipio de San Salvador diariamente, por cierto, de mucha gente que viene de otros lugares del interior del país, es muy fuerte. Entonces, ese esfuerzo lo hemos concentrado en San Salvador. Tú me preguntabas hace un momento sobre el papel que juega en esto la Fuerza Armada. Sí, claro. Y yo decía que el concepto que hemos utilizado es el mismo concepto que venimos utilizando desde que la policía existe. Una actividad de apoyo a la seguridad pública. Y te lo explico de una forma sencilla. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el apoyo de la Fuerza Armada en San Salvador es para cubrir un total de 25 puntos. Nosotros, con Policía Nacional Civil, cubrimos un total de 85. Además, eso es hablar solo de una presencia meramente territorial, pero en medio hay otras muchas actividades que nosotros no realizamos con la Fuerza Armada, como cuáles, por ejemplo, te las enumero, ¿verdad? El fortalecimiento, que lo hemos hecho, del sistema de emergencia 911 para tener una capacidad de respuesta mucho más ágil a los llamados al sistema de emergencia. Primero, en eso no nos apoya la Fuerza Armada. Segundo, la presencia en paradas de buses y abordaje de unidades del transporte público. Eso lo hacemos con la policía. La verificación de lugares donde pudieran encontrarse armas, contrabando. Eso lo hacemos con la policía. Los procesos de investigación de estructuras criminales que puedan operar en San Salvador. Policía. Y finalmente, dentro de otras, la respuesta más ágil, por ejemplo, al problema de tránsito, que es muy complejo, y a los accidentes de tránsito. Hemos triplicado la cantidad de equipos para atender los accidentes de tránsito. ¿Quién hace esa labor? La policía. Es decir, toda la labor de carácter especializado en San Salvador, aparte de los 85 puntos que yo te menciono versus los 25 de Fuerza Armada, lo realizamos única y exclusivamente con la Policía Nacional Civil. ¿Y en los 25 puntos donde está la Fuerza Armada, ahí actúa sola la Fuerza Armada o siempre hay policía direccionando? Siempre hay, porque nosotros tenemos en San Salvador desplegadas subdelegaciones. No hay ninguna parte de San Salvador que no sea atendida por alguna de las subdelegaciones que tenemos, y esa subdelegación tiene un jefe, tiene un personal, tiene supervisores, acciones de supervisión, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, son acciones que nosotros realizamos, y por eso la palabra es muy categórica, con el apoyo de la Fuerza Armada. No es que hagamos descansar un plan de seguridad en la Fuerza Armada, eso no es así. En primer lugar, porque la cobertura territorial es más por parte de la policía, pero en segundo lugar, Alex, y de una forma más contundente, todas las acciones especializadas de seguridad pública no pueden ser realizadas por la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no tiene competencias de investigación, no tiene competencias de tránsito, no tiene competencias relativas a armas y explosivos, a contrabando, a todas esas modalidades de seguridad pública que tienen que ver con la generación de posibles delitos, la investigación de extorsiones, de homicidios. En eso la Fuerza Armada no puede participar. Sin ser despectivo, entonces la Fuerza Armada solo está haciendo número. No es que solo haga número, porque ahí sí es despectivo, sí, Alex. No se trata de eso. Entonces, tampoco se trata de minimizar el apoyo que ellos nos dan. Lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué?
porque tú te encuentras con muchas opiniones que pueden llevarte a ti, ciudadano, a pensar que el plan depende de la Fuerza Armada. Es que cuando entonces, se ven tanquetas uno dice, bueno, no, quizás, claro, ¿cuál es la lógica de esas tanquetas? Bueno, desde ahí los miembros de la Fuerza Armada establecen una especie de base de patrulla desde el cual organizan los patrullajes que tienen hacia las áreas que nosotros les hemos pedido que nos apoyen. Okay. Ahí llegan policías también, sí. No creas que únicamente Fuerza Armada. Yo creo que todo hay que verlo en su contexto, porque verlo de otra forma es como dar bandazos. Tú no puedes decir ni que la Fuerza Armada es adorno, porque no lo es, pero tampoco puedes decir que el plan depende de la Fuerza Armada, porque no lo es. Es decir, y toda esta explicación yo te la he dado precisamente para tratar de explicar esta parte. Ahora, yo creo que también es importante dar elementos, porque aquí no solo es una parte cualitativa, que es la más importante, pero también hay una parte cuantitativa y tiene su efecto. Yo realmente no entendería por qué un plan que está funcionando en San Salvador tendría que tener algún tipo de críticas. Imagínate tú que por hacerte una labor comparativa, solo en homicidios, ¿verdad? Solo en homicidios, entre octubre del 2017, ya con este plan, y octubre del 2016, en el 2016, en San Salvador, teníamos 28 homicidios, en octubre, o sea, del 1 al 17. Ahora, en octubre, tenemos 12 homicidios, es decir, una reducción del 60% en los homicidios. Pero voy más allá. Fíjate que esta entrevista que estamos haciendo justamente se da, y eso sí es una casualidad, al menos que tú te hubieras puesto de acuerdo conmigo, pero eso no es así, justamente se da el día en el cual se cumple un mes de haber iniciado ese plan. El plan inició el 18 de septiembre y hoy a las 0 horas se cumple exactamente un mes de impulsar ese plan. ¿Quieres que evaluemos ese periodo con relación al año pasado? Bueno, pues te doy un dato. Del 18 de septiembre al 17 de octubre del año 2017 teníamos 41 2016. homicidios. Perdón, del 2016 teníamos 41 homicidios. Este año tenemos 22. La reducción es de 19, que equivale al 46%. Robos. ¿Te acuerdas de la presencia en autobuses claro. y todo eso? El año pasado, en ese mismo periodo, teníamos reportados 58. Hoy tenemos reportados 22. Hurtos, teníamos 108. Hoy tenemos 69. Robo de vehículos, teníamos 16. Hoy tenemos 7. Hurto de vehículos, teníamos 38, Alex. Hoy tenemos 13. Lesiones, teníamos 31. Hoy tenemos 23. Todos los rubros han bajado. Entonces tú podrías decir, o alguien podría decir, que no vale la pena hacer un esfuerzo, que tenemos que, como tú dices, también poner un énfasis en otros lugares del país, ciertamente. Sí, porque la gente que lo ve en el barrio San Esteban de Ciudad Delgado, por ejemplo, debería estar diciendo qué bonito San Salvador, vea cómo bajaron todos los delitos, pero aquí donde yo estoy viviendo, pues sí, estoy bastante mal. Y está bien que la ciudadanía lo plantee, ¿no? Yo no veo nada de malo. Lo único que te digo es que si estamos evaluando este plan desde la óptica cualitativa, que ya te lo expliqué, y desde la óptica cuantitativa, el plan tiene un éxito. Sí. Es decir, ¿qué otra interpretación le puedes dar tú que de 41 homicidios hayamos llegado a 22? O que de 16 robos de vehículos hayamos llegado a 7, o que de 38 vehículos hurtados hayamos llegado a 13. Y si es tan exitoso, ¿por qué no se replica en otras zonas? Bueno, sí, esos son los esfuerzos en los cuales trabajamos, Alex. Claro que sí, y yo creo que vamos a tener éxito en otros municipios. Imagínate tú, cuando llegamos a San Salvador, con esta modalidad operativa, porque no es necesariamente un plan o algo, sino un refuerzo. Sí, porque un plan tiene periodos, ¿verdad? ¿El refuerzo en qué consistió, Alex? En inyectar un poco de personal, pero fortalecimos el 911 con vehículos. Fortalecimos las cabinas para atender de mejor forma las llamadas. Fortalecimos el plan de seguridad en el transporte público.
generamos acciones de ese tipo y son positivas. ¿Qué pasó cuando las generamos inicialmente? Se dijo, y yo respeto que se haya dicho así, pero se dijo, ajá, ¿y por qué no aquí mismo en San Salvador llegan? ¿Por qué están en Metrocentro? ¿Por qué no llegan? Bueno, eso lo hicimos desde el primer momento. Hoy tenemos de 2 a 3 acciones operativas semanales solo en lugares de ese tipo. Ahora viene la otra. ¿Por qué no nos vamos a...? Bueno, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero no se puede negar el éxito de planes como este. Perfecto, las 8:49, vamos a la pausa, regresamos en un par de minutos. Estamos en la recta final de debate con Nacho Castillo. Vamos directamente hasta el máster de transmisión. Ahí está el buen amigo Francisco Bonilla con las opiniones de todos ustedes, amigos televidentes que sabemos han estado compartiéndolas a través de las redes sociales. Francisco, bienvenido, buenas noches. Alex. Adelante, Francisco, ahora sí te escuchamos muy bien. Hola, Adelante. igual a ti, Alex, me copias y igual a Adelante. ti te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el profesionalismo y la oportunidad de tenerte en la cobertura del periodo vacacional de Nacho Castillo. Hay varias opiniones, entre ellas, por ejemplo, la de la cuenta de no partidarios que dicen reportes policiales detallan muertes civiles y un mínimo de pandilleros. ¿Cómo explica eso la policía? Le preguntan al director. Del movimiento de trabajadores de la Procuraduría, de la policía, perdón, de que obviamente manejan esta cuenta, dice, ¿por qué no han implementado el protocolo de protección ante las amenazas del sistema de seguridad? ¿Solo fue teoría? Le preguntan al director. Dice Manuel Tejada, los asesinatos son deliberados. Ustedes deben de poner a trabajar toda la inteligencia e identificar a quienes los ordenan. El periodista Jorge Bertrán Luna dice, ¿seguro que ninguna institución o dependencia del Ejecutivo está negociando con las pandillas? Guardaré este tuit, dice, sobre la afirmación del señor director. Enrique Peralta dice, ¿están recibiendo los familiares de los elementos caídos beneficios económicos como seguro de vida por su sacrificio? El comisionado Douglas Omar García Funes dice, la capacidad instalada no ha sido sobrepasada. En prevención es otra cosa. Sí nos falta mucho camino, agrega el carabinero. Dice Alfredo Navas, lágrimas y dolor de deudos, padres, viudas e hijos no se miden en números ni en porcentajes, afirma. Rosa Alonso dice, ha sido sancionado con traslado, se refiere al policía del penal de máxima seguridad, y una investigación disciplinaria por haber informado que el viernes 29 ingresó una camioneta violando protocolo. Arturo Núñez dice, director, que tenga agentes en los sitios no garantiza nada. Se debe investigar encubierto y capturar. Nos resta en todo San Salvador, o más bien nos rentan en todo San Salvador y nadie hace nada. Alexander dice, ¿qué beneficios piensa otorgarle al personal administrativo en el futuro cercano? Y Donis Cornejo, pero si las pandillas incrementan los homicidios y la policía no los puede detener, ¿no significa eso que ya sobrepasan o sobrepasaron su capacidad? Vamos al estudio para las respuestas. Está básicamente los comentarios de los amigos en las redes sociales, director. Usted estuvo tomando nota, sí. Vamos a darle respuesta. Sí, bueno, no sé si logra abarcarlo todo, son 10. Adelante. Pero creo que podemos hablar de algunos temas que son importantes. Tenemos 5 minutos para eso, así es que sí, vamos. Correcto. Por ejemplo, cuando se habla de las muertes de civiles contra pandilleros, nosotros siempre hemos dicho, y en esta coyuntura también así está pasando, porque lo conocemos, eso siempre ha sido así, no es algo nuevo, es el hecho de que cuando nosotros vamos a la escena de los homicidios, en muchas ocasiones no es posible en la escena determinar el lazo, si lo hubiera, ¿verdad? El lazo o vínculo de una persona con pandillas. Por ejemplo, hemos tenido en algunas ocasiones personas hasta de la tercera edad que uno puede creer, o a simple vista no puede creer más bien, que esa persona tenga vínculos con pandillas. ¿Pero qué es tener vínculos con pandillas?
¿Perdón? ¿Qué es tener vínculos con pandillas? Porque Tener yo puedo vínculos tener un con familiar que es pandillero, pero eso no dice que yo tengo vínculos con No, pandillas. claro, así es, eso puede suceder, pero nosotros nos referimos a tener vínculos con pandillas, es aquellas personas que si bien no los ves realizando acciones de calle o matando, o etcétera, sí, por ejemplo, hemos tenido muchos casos en que son personas que recogen extorsión, o personas que distribuyen droga, o personas que trasladan armas, o personas que facilitan acciones para el robo y el hurto de vehículos, para el cometimiento de delitos, o personas que en sus vehículos trasladan y encubren en sus viviendas a miembros de pandillas, siendo sus familiares o siendo sus amigos. Y eso es un vínculo directo con la pandilla, ¿verdad? Aunque tú no seas el que directamente va y comete el homicidio, o que tú no seas el que directamente tiene una afiliación inmediata con esa estructura criminal. Y muchas veces en esos hechos, ¿verdad?, en esos homicidios, tú no ves un vínculo directo, pero luego, cuando se da la investigación, entiendes que la razón por la cual esa persona fue asesinada es precisamente por eso. Es decir, el dato inicial no es fiel, el sobre quiénes están muriendo. En esta coyuntura, por ejemplo, algo de eso nos está pasando y siempre va a pasar así, Alex, porque nunca, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, tú tienes todos los elementos de esclarecimiento de un crimen solo por el mero procesamiento de la escena. Eso nunca es así. Por eso se reportan procesos de investigación en los cuales después logras en muchos casos establecer el vínculo o que el móvil de ese hecho fue por su participación directa o indirecta con estas estructuras criminales de la forma en que sea. Eso nos pasa mucho en el país y hay que entender que eso es así. Hubo una pregunta en particular, ¿no está negociando con pandillas con ningún? Sí, sí, fue la cuarta pregunta o el cuarto elemento que se virtió. Así es. Efectivamente, por ahí escuché que decía, no alcancé a leer, pero que decía voy a guardar hasta voy a guardar el tweet. Sí, no hay ningún problema y en eso hay un dicho que dice que las mentiras tienen patas cortas, ¿verdad? No estamos negociando con ninguna estructura criminal. La respuesta nuestra a las estructuras criminales es seguir en los territorios y realizar acciones investigativas que demuestren su participación para llevarlos a las cárceles, unas cárceles en las cuales hay ya 40,000 recluidos y unas Bartulinas en las cuales tenemos más de 5,000 recluidos, ¿verdad? Y nuestra acción en materia de investigación sigue siendo en esa dirección. Y si no, veamos la operación Jaque, la operación Tecana. Operación Jaque que está pendiente de resolución judicial, ¿verdad? Exactamente. Parece que pero van a resolver. Y nosotros hemos dicho además que no son las únicas que se van a realizar, ¿verdad? Es decir, nuestra actitud y la acción que seguimos realizando en materia investigativa con la Fiscalía es de atacar y golpear a estas estructuras criminales. Así ha sido y así va a seguir siendo. Director, nos vamos a quedar hasta acá. Adelante. Quiero decir algo, Alex. Nosotros incluso, y yo particularmente, en algunas ocasiones cuando se me ha planteado, he sido crítico de lo que en algún momento se pudo haber vivido en esa dirección. No podría yo estar señalando, criticando esa acción y seguir realizando lo mismo. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta acá. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Le deseamos éxitos en su función y en la función de la corporación policial. Si a la policía le va bien, pues seguramente, y estoy convencido, nos va a ir bien a todos en términos de seguridad pública. Gracias y éxitos. Amigos, terminamos acá esta emisión de Debate con Nacho Castillo. Mañana hay debate de periodistas. Ya están confirmados tanto Chico Valencia como Gabriel Tríos y por supuesto Ricardo Chacón. Ya lo saben ustedes, la cita 8 de la noche a través de Canal 5 en cable, Canal 35 en señal abierta. Debate con Nacho Castillo. Hasta mañana. Gracias por estar ahí.